Estimados amigos de nuestro programa ¿Por qué yo rechazo una nueva constitución? Vamos a conversar en esta oportunidad nuevamente con el profesor Cristian Castañeda Flores, profesor de Derecho de la Universidad Católica del Ecuador y máster en la Universidad de Berlín. Y profesor conferenciante en varias universidades del Ecuador. La pregunta que queremos hacerle al profesor Cristian Castañeda es ¿cómo se compatibilizan en los derechos constitucionales bolivarianos de esta nueva generación de constituciones que tanto en Ecuador cuanto en Bolivia han establecido derechos a la Pachamama y derechos de soberanía a los pueblos originarios? El tema nos interesa porque aquí en Chile se está conversando mucho y se está queriendo introducir cambios en esa misma dirección. Veamos cuál ha sido la experiencia ecuatoriana. Claro, es una muy buena pregunta. De hecho, es un asunto complicado que se está manejando actualmente y que de hecho ha generado un fuerte conflicto y muchas, más preguntas que respuestas respecto a la aplicación, en el sentido de que la Constitución ecuatoriana, por decirlo así, todas las constituciones se dividen en una parte dogmática y una parte orgánica. La parte dogmática es la declaración de principios, de valores, de las ideas principales de una constitución que se entiende como la piedra fundamental del Estado. Y una parte orgánica que es la que organiza, de cierta manera, el Estado. Bien, existen algunos conflictos y ese ha sido sobre todo una constante dentro de la Constitución del 2008, en el cual ciertos artículos son contradictorios entre sí. Solamente para dar un ejemplo clarísimo, para dejar un poco más clara esta idea que acabo de decir, por ejemplo, nuestra Constitución refiere, de hecho, de manera expresa, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Sin embargo, hace el año pasado, la Corte Constitucional leyó en contexto, por decirlo así, simplemente estoy repitiendo o resumiendo el análisis de la Corte Constitucional, diciendo que eso chocaba con el reconocimiento de la pluralidad de familias dentro de nuestra Constitución. Es decir, la propia Constitución entraba en conflicto con sí misma. Entonces, a pesar de que establecía con una claridad expresa que el matrimonio era entre hombre y mujer, el año pasado se abrió a matrimonios de homosexuales, de personas del mismo sexo. Entonces, esa contradicción que usted muestra está presente en varios elementos. ¿Y qué sucede con esto? Esto es un asunto delicado y que se tiene que tomar muy en cuenta en el siguiente sentido. Al ser la Constitución la Carta Magna, el momento en que haya un conflicto entre ellos, como decía este jurista alemán Hans Kelsen, la idea de la Constitución es que sea un padrón de referencia para que el legislador negativo, que es la Corte Constitucional, pueda sacar del ordenamiento jurídico las normas que sean inconstitucionales. Espero ser claro en eso. Entonces, ¿qué sucede cuando la contradicción no está entre la Constitución y una ley que es inferior, sino entre dos disposiciones de la misma Constitución? Ahí el problema es que es el juez quien decide, el juez constitucional, cuál es la que prima. Y en ese mismo sentido, termina dependiendo del juez, de una persona a la larga. Bueno, en nuestro caso son 9, es el pleno de la Corte quien decide, pero de 9 personas, el sentido de la Constitución que fue votada por todos los ecuatorianos. Es lo que pasó, por ejemplo, con este tema del matrimonio homosexual, que obviamente despertó fuertes protestas dentro de la población más conservadora, religiosa, católica de nuestro país, e incluso dentro del ala jurídica que ve esto con enorme preocupación. Es decir, que ante las contradicciones que hay en la Constitución, sean personas quienes definen su sentido, incluso en contra de lo que dice el mismo texto constitucional. Espero ser claro en eso. Dice, con este antecedente me acerco a la respuesta a su pregunta. Entonces, la Constitución actual refiere justamente y protege las plurinacionalidades dentro de nuestro país.
siendo además que se declara que el Estado es unitario. Eso evidentemente ha traído problemas que de pronto no se habían, que seguían siendo superficiales, hasta que de cierto momento, y tuvimos algunos casos concretos, sobre todo en octubre del año pasado, en los cuales eso se volvió mucho más crítico y mucha parte de la población, hubieron muchos análisis también de varios constitucionalistas, vieron que este asunto realmente podía ser muy, muy complicado. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en octubre del año pasado, nuestro país sufrió más o menos una semana de fortísimas protestas indígenas que se tomaron la ciudad de Quito. Bueno, yo creo que eso seguramente lo vieron en Chile, y así como nosotros hemos visto las protestas que ustedes han estado sufriendo allá, que fueron protestas realmente muy, muy fuertes, y eso quebró en buena parte el tejido social ecuatoriano. Ahora, para ponerle un caso concreto, después de octubre, más o menos en noviembre, el gobierno comenzó a hacer un tipo de socialización de las medidas económicas que se querían tomar. Cuando el gobierno quiso ir a una de estas comunidades indígenas, la comunidad indígena no le dio paso, diciendo que ese era un territorio propio de la nacionalidad. Es decir, eso se volvió problemático en dos sentidos. Primero, que la misma Constitución garantiza la libertad de tránsito por todo el Ecuador. Y en este sentido, personas de esta comunidad indígena prohibieron el uso de vías públicas a otros ciudadanos dentro del territorio ecuatoriano. Primero. Segundo, que estos ciudadanos que no pudieron pasar al interior de esta comunidad no solo eran ciudadanos, eran personas del gobierno. Es decir, las comunidades alegaban, y lo cierto es que tenían herramientas jurídicas para alegarlo, que ese era su territorio y que ellos eran quienes dominaban ahí. Y que ellos, no importa si venían de parte del presidente de la República, que de hecho era así, sino que necesitaban el permiso de el cacique, digamos, o el jefe de la comunidad indígena. Valga decir que estas personas finalmente no pudieron entrar a la comunidad, se tuvieron que retirar, más o menos porque ellos no tenían, según los dirigentes indígenas que estaban ahí, permiso para entrar. Entonces eso mostró mucho de las últimas consecuencias a las que se puede llegar con la aplicación de esta Constitución. Otro tema que va en la misma línea es la aplicación de la justicia indígena. No conozco muy a detalle cómo sea en Chile justo todo este contexto, pero por ejemplo acá los castigos indígenas suelen ser realmente muy, muy, muy fuertes, digamos, bastante, en algunos sentidos llegan, por ejemplo, baños de agua fría, ortiga en la plaza pública y demás. Esas son claras vejaciones en muchos sentidos a la dignidad humana. Entonces, ese es otro concepto que hasta ahorita, digamos, no ha saltado o no se ha materializado de alguna manera, pero constitucionalmente está permitido ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué va a pasar, por ejemplo, si una persona demanda al Estado porque se legitimó el uso de justicia indígena y de fuertes vejámenes, incluso si una persona llegase a morir en uno de esos ajusticiamientos? ¿Qué va a pasar? Porque este tipo de justicia está avalada por la Constitución y dado que esta justicia es independiente y se aplica por sus propias reglas, abre también uno de estos tipos de contradicciones de las que estoy hablando, que al momento se mantienen superficiales, pero como en el ejemplo que di hace unos segundos, en cualquier momento pueden tener mucha relevancia y complicar en el fondo la convivencia a la cual deberíamos aspirar todos los ecuatorianos. Muchas gracias, profesor Cristian Castañeda, por su clara explicación sobre los temas tratados. Realmente es una situación de mucho peligro. En realidad, en el caso chileno se junta que además de una partición del territorio nacional, en el caso de que se hiciese lo mismo que en Ecuador, dando soberanías a los pueblos llamados originarios, que en realidad, como hemos visto en otros post, no son tan originarios ni son tan distintos de todo el resto del pueblo chileno. El pueblo chileno es una sola nación y una sola raza. Pero en fin, le agradecemos mucho su participación y lo invito a usted, estimado amigo de nuestro canal, a que nos siga para los nuevos comentarios, porque yo rechazo una nueva constitución. También puede suscribirse y participar estos programas con sus amigos, hacer un like,
El asunto es que no nos quedemos de brazos cruzados delante de esta situación de grave futuro para el país y para sus instituciones. Muchas gracias.